Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual pues continuaremos con la segunda parte de lo que corresponde a límites especiales. Bueno, entonces continuamos con el límite en el caso 6, ¿cierto? Un caso pues especial número que lo he denominado 6, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a proceder a resolver este límite aquí. Bueno, aquí es importante considerar siempre propiedades de los exponentes, ¿cierto? Entonces, asimismo, bueno, vamos a proceder, digamos, a dividir, digamos, antes dividíamos siempre entre el término, digamos, n con el mayor exponente. Acá lo que nosotros vamos a hacer cuando encontremos, digamos, límites de este estilo, lo que vamos a hacer es dividir con aquel que tenga la mayor base, ¿cierto? Y la mayor base aparentemente es esta, ¿cierto? La que tiene n más 1. Pero bueno, vamos a ver algo aquí. Entonces tendríamos que esto es límite cuando n tiende a infinito de 2n más 3n sobre, y importante tener en cuenta que ese 3n más 1 yo lo puedo escribir como 3 a la n multiplicado por 3, ¿cierto? Propiedades de los exponentes, ¿cierto? Entonces allí el que tiene mayor base para aquellos que tengan exponente n es este, ¿cierto? Es este elemento. Entonces vamos a proceder a dividir entre ese término, numerador y denominador. Entonces esto será igual al límite cuando n tiende a infinito de 2n más 3n sobre 3n sobre, bueno, este es el numerador, ¿cierto? Ahora vamos a proceder a dividir el denominador. Entonces quedaría como 3n por 3 sobre 3n. Ya dividimos el término de arriba y el término de abajo. Ahora podemos repartir arriba esa base, ¿cierto? Entonces tendríamos allí que eso es igual al límite cuando n pues tiende a infinito de 2 a la n sobre 3n más 3n sobre 3n, ¿cierto? Sobre allí. Bueno, aquí ¿qué podemos ver? Este término con este término simplemente se cancelan, ¿cierto? Simplemente se cancelan y me va a quedar abajo 3, ¿cierto? Entonces, aquí también ocurre lo mismo. Este término con este término se cancelan y entonces estos, o se simplifican, perdón, esto será igual al límite cuando n tiende a infinito. Y aquí es importante tener en cuenta, ¿no?, propiedades de las potencias. Yo puedo escribir esto de la siguiente manera, como 2 tercios elevado a la n, ¿cierto? Y aquí, pues, cuando simplifico esto, pues eso me va a quedar 1, ¿cierto? Sobre 3, ¿cierto? Eso me va a quedar allí. Bueno, y entonces, ¿qué pasa allí? ¿No? Yo voy a poder calcular, digamos, este límite allí. Entonces, este límite se parece a un caso que yo trabajé en el anterior video. Entonces, 3 sobre 2 es un número que va a estar entre, digamos, entonces, digamos que va a estar, digamos, 2 tercios, va a estar entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, ese 2 tercios va a estar entre 0 y 1. Entonces, como está entre 0 y 1, nosotros en un anterior caso vimos que este límite, pues esta partecita de acá, cuando nosotros evaluamos, cuando n pues tiende a infinito, nosotros observamos que esta parte, bueno, lo vamos a repartir el límite, ¿no? Pues para dejar claro pues allí qué es lo que está pasando. Entonces yo tendríamos límite de 2 tercios elevado a la n, bueno, más límite, cuando n pues tiende a infinito de 1, sobre límite, cuando n pues tiende a infinito de 3, ¿cierto? Entonces, ¿eso a qué será igual?
Entonces, este límite, nosotros ya habíamos probado que esto, pues, esto tendría a ser 0, ¿cierto? Eso lo probamos, digamos, en uno de los casos que tratamos en el anterior video. Entonces, esto será igual a 0 más límite de una constante, pues es ella misma, sobre, y este límite de esta constante, pues vendría siendo ella misma. Es decir, 0 más 1, pues es 1, y esto quedará dividido entre 3. Entonces, así, digamos, se procede a resolver este tipo de límites, ¿no? Es decir, siempre se procede a dividir entre la base, digamos, la base mayor, ¿cierto? Digamos allí, numerador y denominador. Y luego procedemos a utilizar algunas propiedades de los exponentes y bueno, vamos resolviendo y utilizando algunas cosas anteriores que ya hemos probado. Casos 7 y 8. Bueno, digamos que estos casos son, digamos, parecidos o aquellos casos, digamos, donde se consideren términos donde nosotros podamos, digamos, sacar el conjugado, ¿no? Conjugado de esta parte de acá vendría siendo, pues, el que vendría acompañado con signo menos, y el conjugado de acá, digamos, vendría siendo la misma expresión, pero acompañada con el signo más, ¿cierto? Es decir, cuando tengamos expresiones de este estilo, nosotros lo que vamos a desarrollar es realizar un proceso de racionalización, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. ¿En qué consiste la racionalización? Recordemos que consistía en multiplicar y dividir por el conjugado del término, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a resolver esta parte de acá, pues esto vendría siendo casi similar a resolver esa parte de allá. Entonces, bueno, vamos a resolver esa parte de allí. Entonces tendríamos límite cuando n tiende a infinito, raíz cuadrada de n más 1 menos raíz n, bueno, y el conjugado, ¿cierto? Vamos a multiplicarlo y a dividirlo. El conjugado de esto es la misma expresión, pero con signo positivo acá. Bueno, entonces tendríamos que lo vamos a multiplicar por su conjugado n más 1, y aquí como va un signo menos, entonces el conjugado irá acompañado de un signo más, y aquí tendríamos raíz de n, bueno, y así como multiplicamos, dividimos. Entonces, dividimos también la misma expresión. Entonces aquí va un signo más, raíz de n. Es importante tener en cuenta que si multiplicamos y dividimos por lo mismo, estaríamos como multiplicando por la unidad 1, porque esto dividido entre esto, pues sería 1. Y 1 multiplicado por esto, pues vendría siendo lo mismo, ¿cierto? Es una forma de resolverlo allí. Ahora bien, ¿por qué se hace eso de la racionalización? Simplemente se hace para eliminar el radical arriba, ¿cierto? Aquí en este caso el radical arriba. ¿Por qué? Digamos, porque cuando hacemos eso estamos aplicando lo que en matemáticas se conoce como diferencia de cuadrados. Es decir, si nosotros tenemos a menos b, ¿cierto? Y a más b, este producto, perdón, bueno, aquí es b, este producto, esto se va a reducir a lo siguiente: a al cuadrado menos b al cuadrado, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Esto se conoce como diferencia de cuadrados. Bueno, y lo vamos a utilizar acá. Entonces, aquí. Entonces tendríamos que este límite va a ser lo siguiente. Límite cuando n pues tiende a infinito. Cuando multiplico, aplicando pues diferencia de cuadrados, yo voy a tener que eso es el cuadrado de n más 1, la raíz de esta, elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos, y me quedaría acá raíz de n elevado al cuadrado, ¿cierto? Sobre. Aquí se sobreentiende siempre que tiene base 1, ¿cierto? Siempre se va a sobreentender eso. Entonces 1 por todo esto pues me va a quedar lo que está allí, ¿cierto? Es decir, raíz de n más 1 más raíz de n. ¿Listo?
Entonces, esto de acá será igual entonces al límite cuando n pues tiende a infinito. Ojo que aquí es raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada elevada a una potencia cuadrada, ¿cierto? La raíz se elimina, ¿cierto? Entonces allí me va a quedar n más 1 únicamente, aquí menos, y aquí esto también se elimina la raíz sobre n. Es por eso, digamos, que se hace el proceso de racionalizar, ¿no? Para poder eliminar las raíces acá, ¿cierto? Acá estamos hablando de raíces cuadradas. Para raíces cúbicas el proceso es diferente, ¿no? Bueno, todo esto sobre esta parte que está aquí. Entonces, raíz cuadrada de n más 1, bueno, más raíz enésima. Bueno, raíz cuadrada de n, perdón. Entonces aquí n menos n, pues esto únicamente se simplifican. Entonces aquí tendríamos que esto es igual al límite cuando n pues tiende a infinito, ¿cierto? De 1 sobre, bueno, estas raíces que están aquí. Raíz de n más 1 más raíz de n. Entonces, este límite lo llevamos a esto de acá. Evidentemente, esto de acá abajo, conforme n crece, entonces esto va a tender a infinito. Entonces, este límite pues será igual a 0. Asimismo, podemos llegar a concluir, bueno, eso era 8, ¿cierto? Podemos llegar a concluir que este límite de acá, ¿cierto? El límite 7, pues llegaba a concluir a más infinito. Bueno, vamos a escribirlo bien. Entonces, más infinito, ¿no? Bueno, porque esto pues van a ser números positivos, ¿cierto? Y va a seguir creciendo, creciendo hacia más infinito allí. Noveno caso especial, ¿no? Entonces vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta suma de acá. Es importante mirar que aquí es como si nosotros tendríamos 2 a la 0, ¿cierto? 2, toda base pues elevada a la 0 pues va a dar 1, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, bueno, y así sucesivamente hasta 2 a la n, ¿no? N pues tiende a infinito. Vamos a considerar esta parte acá. Esto de acá hace parte de lo que, bueno, digamos en álgebra, digamos, podemos considerar una forma de cómo se puede factorizar esta expresión que está acá. Entonces, 1 menos x a la n será igual al producto de estos dos factores. 1 menos x por 1 más x al cuadrado hasta xn menos 1, ¿no? Si nosotros desarrollamos este producto, entonces estaríamos encontrando que eso es igual a esto. Bueno, eso hace parte del álgebra, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer algo. Luego, vamos a despejar esta parte de acá. Vamos a despejarla. Entonces, luego tendríamos lo siguiente, que 1 más x al cuadrado, bueno, más puntos suspensivos más x elevado a la n menos 1 será igual aquí a 1 menos x elevado a la n sobre 1 menos x. Bueno, entonces tendríamos allí. Ahora bien, si nosotros le sumamos un grado aquí, ¿cierto? Más 1, es como si nosotros le estuviéramos sumando más 1 acá. Y 1 más 1 aquí, pues es evidentemente, eso se hace 0, es decir, x a la n, que es el caso parecido al que estamos considerando allí en nuestro límite, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a aplicar esta consideración en nuestro caso. Entonces nosotros habíamos encontrado este caso. Como para nosotros x o la base vale 2, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí que pues para nosotros x va a valer 2, aquí entonces va a valer 2, aquí x pues x a la n va a tomar el valor de 2, y aquí entonces tendríamos 2, ¿cierto? Y aquí pues tendríamos que esto va a valer 2, ¿no? La base pues vale 2, entonces pues la relacionamos con nuestro ejercicio. Entonces, aquí tendríamos que el límite
cuando n pues tiende a infinito, ya sabemos que esto de acá pues es igual a esto. Entonces eso se va a reducir a esto, a 1 menos 2 elevado a la n menos 1 sobre 1 menos 2, ¿cierto? Bueno, entonces esto de acá, pues que es lo mismo que esto, es igual a esto, ¿cierto? Por eso lo puedo reemplazar acá. Bueno, entonces esto de acá será igual al límite cuando n pues tiende a infinito, ¿cierto? Digamos de 1 menos 2 elevado a la n menos 1 sobre 1 me quedaría aquí. Perdón, menos 1, ¿cierto? 1 menos 2, eso me va a dar menos 1, ¿cierto? Es decir, voy a multiplicar este menos arriba, ¿cierto? Es decir, puedo sacar este menos acá y lo puedo ingresar acá, ¿cierto? Aquí pues evidentemente se sobreentiende que tiene base 1, ¿cierto? Ambas partes. Bueno, entonces, ¿qué consideraríamos aquí? Entonces, límite, cuando n pues tiende a infinito, será igual, pues aquí cuando saco el menos, aquí me va a quedar menos 1, y menos por más, pues me va a quedar, perdón, menos por menos me va a quedar más 2 elevado a la n menos 1, y esto pues quedaría sobre 1, se sobreentendería, ¿cierto? Entonces, pues aquí se sobreentiende, pues siempre va a ser base 1, ¿no? Siempre se lo va a considerar así. Entonces, este límite, ya sabemos que cuando nosotros lo evaluamos, pues evidentemente como aquí la base que está elevado a la potencia n, y esta base pues es mayor que 1, recordemos el caso anterior, ¿cierto? Un caso que tratamos en un video pues anterior, ¿cierto? Esto tendría pues a ser infinito. Entonces, esto de acá pues va a tender a ser más infinito, ¿cierto? Esto va a seguir creciendo, 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 digamos de forma infinita allí. Y digamos en el caso número 10. Bueno, la última o digamos el último caso que vamos a considerar acá. Bueno, entonces este límite sí es importante y es fundamental, ¿cierto? Considerarlo. El límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, todo eso elevado a la potencia n es igual a e. E sabemos que es el número de Euler, ¿cierto? Que es un aproximado, o tiene un valor de 2.72, bueno, y un poco más de decimales, es un número pues irracional, ¿cierto? Y pues vamos a hacer ahora pues su demostración acá. Entonces, y posteriormente vamos a hacer algunos ejemplos sobre este límite. Vamos a ver cómo, digamos, procedemos a resolver algunos ejemplos allí. Bueno, lo que nosotros podemos ver aquí es que, bueno, sus términos iniciales son estos que están aquí. Cuando n vale 1, pues va a valer 2. Cuando n vale 2, 2,25. Cuando n vale 5 es un aproximado a 2,49. Cuando vale pues 9, toma un valor de 2,58. Bueno, y podemos ver nosotros que tiene una tendencia pues creciente, ¿no? Por lo que la sucesión pues será creciente y será acotada superiormente, por lo que nosotros podemos ver, digamos, o intuir que converge aparentemente, ¿cierto? A 3, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver allí ese comportamiento. Ahora, por binomio de Newton, nosotros ya sabemos que esta expresión va a ser igual a la suma de todo lo que he escrito allá. Recordemos que estas son pues combinaciones, ¿cierto? Y una combinación, por ejemplo, bueno, lo voy a escribir por acá como para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando yo tengo, bueno, de n tomado de k, combinaciones, esto era igual a n factorial sobre k factorial multiplicado por n menos k factorial. Bueno, digamos que con esta vamos a ir resolviendo cada una de ellas. Por lo tanto, allí tenemos que esto será igual. En el primer caso tendríamos, bueno, n factorial sobre
bueno, 0 factorial, por definición 0 factorial es 1, ¿cierto? Multiplicado por n menos 0 factorial, ¿cierto? Y en este 0 factorial, pues eso es 1, ¿cierto? Aquí es como si estuviera multiplicando esto por 1, pues me va a quedar lo mismo, ¿cierto? Y n menos 0, pues me va a quedar únicamente n factorial aquí. Y n factorial sobre n factorial, pues eso va a ser 1, ¿cierto? Es decir, esta primera combinación es 1 y aquí está multiplicada por 1, entonces aquí me va a quedar 1 más la siguiente, que me va a quedar pues, bueno, me va a quedar como n factorial sobre 1 factorial sobre n menos 1 factorial, ¿no? Cuando utilizamos pues la fórmula, y eso pues va a estar multiplicado por 1 sobre n. Bueno, vamos a resolver esta parte de allá. Entonces 1 factorial pues es 1, ¿cierto? Y 1 por eso pues me va a quedar lo mismo. Y entonces arriba yo lo voy a poder escribir como n por n menos 1 factorial, ¿cierto? Aquí, todo esto dividido entre n menos 1. Bueno, y esto factorial. Recordemos que los factoriales es cuando se multiplican de forma consecutiva, ¿cierto? Entonces aquí cuando le resto 1 y cuando se multiplica por n, pues es lo mismo que está acá, ¿cierto? Sería n factorial. Entonces este elemento con este término se simplifican y esto me queda n. Entonces aquí me va a quedar, aquí me quedaría pues, perdón, vamos a escribirlo como n multiplicado por 1 sobre n. Aquí se sobreentiende que tiene base 1, ¿cierto? Y la multiplicación de fraccionarios pues es de forma directa. Es decir, aquí me va a quedar n sobre n, ¿cierto? Y n sobre n pues eso va a ser 1, ¿cierto? Cuando yo lo simplifico allí. Bueno, continuamos con el segundo caso. Es decir, perdón, este de acá, entonces tendríamos allí que n combinaciones de 2, pues eso va a ser igual allí, digamos, a n factorial sobre 2 factorial, que estaría multiplicado por n menos 2 factorial. Entonces, esa parte de allí yo la voy a poder escribir de la siguiente manera. Entonces me va a quedar, bueno, n factorial yo lo voy a poder escribir como n por n menos 1 por n menos 2 factorial, y todo esto sobre 2 factorial por n menos 2. Bueno, aquí es factorial, perdón. Entonces, este término con este término se simplifican, es decir, esto me va a quedar n por n menos 1 sobre 2 factorial. Bueno, entonces aquí este término de acá pues me va a quedar más, me va a quedar entonces este que está aquí con rojo pues me queda esto, ¿cierto? Entonces me va a quedar como n multiplicado por n menos 1 sobre 2 factorial, ¿cierto? Y esto a su vez se encuentra multiplicado por este término que está acá, es decir, 1 sobre n y todo esto elevado al cuadrado. Bueno, más, bueno, vamos a continuar con el siguiente término. Entonces lo vamos a hacer por acá para ver cómo es ese comportamiento. Entonces tendríamos que n tomados de 3 combinaciones será igual pues allí a n factorial sobre 3 factorial, y aquí me va a quedar n menos 3 factorial. Es decir, eso será igual, arriba lo voy a volver a escribir para que se, digamos, a escribir de la forma tal que se me elimine este n factorial. Es decir, me va a quedar n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 factorial, todo esto sobre 3 factorial por n menos 3 factorial. Entonces, este elemento con este elemento se cancelan, es decir, acá me va a sumar n, aquí n por n menos 1 por n más menos 2, ¿cierto? Que es lo que sobra acá sobre 3 factorial. Sobre 3 factorial, y esto multiplicado por 1 sobre n, y todo esto elevado a la 3, ¿cierto? Bueno, más, bueno, puntos suspensivos, más, ¿cierto? Y pues vamos a ver este último elemento, cómo es el comportamiento allí.
bueno, este último, ¿no? Entonces ya vemos como un, digamos, un patrón de comportamiento allí, ¿cierto? Vemos que cuando vale 2 llega hasta menos 1, cuando vale 3 llega hasta menos 2, empieza con n, n menos 1, n menos 2, el siguiente estaría acompañado por hasta 3, o sea, n menos 3, ¿cierto? Y abajo vemos que queda 2 factorial, abajo 3 factorial. El siguiente estaría acompañado por 4 factorial, ¿cierto? Bueno, y acá, vamos a ver este comportamiento acá. Entonces, n sobre n, entonces n tomados de n es igual a n factorial sobre n factorial, y aquí tendríamos n menos n factorial, ¿cierto? N menos n, pues eso me va a dar 0, y sabemos que por definición 0 factorial, o sea esto es 1, ¿cierto? Y aquí, este con este se simplifica y eso pues inmediatamente será 1. Entonces aquí tendríamos que 1 multiplicado por 1 sobre n y todo esto elevado a la n allí. Entonces, ya llegamos aquí, eso es lo que nosotros tenemos allí. Entonces, bueno, aquí tenemos 1 más 1, pues eso nos va a sumar 2, ¿cierto? Entonces, bueno, lo vamos a escribir por aquí. Y aquí, cuando se reparte el exponente 1 al cuadrado, pues va a ser 1, y aquí me va a quedar, pues, evidentemente, 2 al cuadrado, ¿cierto? Y aquí, como se están multiplicando, voy a poder simplificar esta n con una de acá. Es decir, me va a quedar únicamente 1 sobre n, cuando simplifico allí. Bueno, siguiente, tendríamos que 1 al cubo, arriba me va a quedar 1 mismo, y acá me va a quedar n al cubo. Entonces tendríamos n al cubo, se va una n de acá, se cancela con una n de acá, entonces me va a quedar n al cuadrado, ¿cierto? Y bueno, aquí repartimos n, me va a quedar 1 elevado a la n, que sería 1, y me va a quedar n elevado a la n, únicamente allí, ¿cierto? N pues elevado a la n allí. Bueno, esto de acá será igual entonces a 2 más, voy a hacer lo siguiente, 1 sobre 2 factorial, y voy a escribir como n menos 1 partido por n, ¿no? Tal cual como está allí, es lo mismo. Más el siguiente, voy a hacer 1 sobre 3 factorial, y voy a repartir esta n cuadrada, la voy a repartir así, como 1 menos 1 sobre n por n menos 2, bueno, perdón, aquí, n menos 2 partido entre n. Entonces, n por n, pues va a ser n al cuadrado, ¿cierto? Bueno, más puntos suspensivos hasta 1 sobre n, ¿no? 1 sobre n elevado a la n allí. Bueno, esto será igual entonces a 2 más 1 sobre 2 factorial, aquí reparto la n, cuando reparto la n, pues la base aquí voy a tener n sobre n menos 1 sobre n, ¿cierto? Y cierra allí, más lo siguiente, 1 sobre 3 factorial, aquí reparto también igual n sobre n menos 1 sobre n, cierra allí y reparto acá también. Acá puedo repartir como n sobre n menos 2 sobre n más, bueno, puntos suspensivos, más 1 sobre n elevado pues a la n. Aquí. Bueno, aquí podemos simplificar. N sobre n, pues eso va a ser 1. N sobre n, pues eso va a ser 1, ¿cierto? Y n sobre n, pues eso va a ser 1 allí también. Entonces, ese es el comportamiento que nosotros estamos observando allí. Se esperaría que el siguiente término desde aquí, un 3 factorial, luego vendría 4 factorial, y vendría hasta, cuando dice 3 factorial viene hasta menos 2 sobre n, cuando dice 4 factorial pues esperaría hasta 3 sobre n, bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, aquí vemos que hay una resta de 1 dividido, bueno, 1 sobre n, bueno, 2 sobre n,
se esperaría que de pronto aquí haya multiplicaciones de signos, ¿cierto? Por lo que se esperaría lo siguiente, o sea que habrían términos que pueden posiblemente ser negativos aquí, ¿cierto? Digamos, allí se podrían presentar algunos elementos de ese estilo, por lo que se esperaría, digamos que, bueno, aquí digamos, este término puede ser positivo, o puede ser este negativo, bueno, este positivo, bueno, y ahí se pueden presentar algunas operaciones adicionales allí. Bueno, por lo que nosotros ahora podemos hacer lo siguiente, o podemos decir, ¿no? Lo siguiente. Luego, podríamos afirmar esto, que 1 más 1 sobre n, todo esto elevado a la n, pues va a ser menor o igual que 2, bueno, lo vamos a escribir así, 2 más 1 sobre 2 factorial, voy a considerar los que tienen bases factoriales, más 1 sobre 3 factorial, más 1 sobre 4 factorial, más, bueno, puntos suspensivos, y le vamos a agregar por acá 1 sobre n factorial. Entonces podríamos afirmar eso, ¿no? Debido pues a que aquí hay algunas operaciones en las que se pueden llegar a restar términos. Aquí estamos simplemente sumando, ¿cierto? Términos positivos, por eso podemos afirmar allí lo que estamos afirmando. Entonces, habíamos llegado pues a esto, ¿cierto? Se sabe que 2 elevado a la n menos 1 es menor o igual que n factorial para todo n que pertenece pues a los enteros positivos. De aquí nosotros podemos hacer esto, ¿no? Entonces, podríamos hacer lo siguiente, podemos pasar como podemos pasarlo a dividir acá, me quedaría n factorial, y pasarlo a dividir al otro lado de la desigualdad, es decir, 1 sobre 2 a la n menos 1. Bueno, para todo, entonces n, pues que pertenece pues a los enteros positivos, entonces podemos aquí tener esta relación, ¿cierto? Entonces, cuando ya podemos ver, eso quiere decir que esta parte de acá, digamos, para los dos, bueno, digamos que, bueno, para este tipo de términos, ¿cierto? Se presenta pues esta desigualdad acá. 1 sobre n factorial, pues son estos elementos que están acá, ¿cierto? Es parecido, ¿cierto? 2 factorial, bueno, 1 sobre 2 factorial, 1 sobre 3 factorial, 1 sobre 4 factorial, bueno, hasta 1 sobre n factorial allí. Entonces, y esta parte pues es mayor que eso que está allí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tendríamos allí lo siguiente. Lo siguiente, pues podríamos afirmar lo que está aquí, ¿no? Esta desigualdad. Entonces, 1 sobre 2, 1 sobre 2 al cuadrado, 1 sobre 2 a la 3, bueno, hasta, dice aquí, 2n menos 1, ¿no? Hasta 1 sobre 2n menos 1 allí. Bueno, entonces, vamos a factorizar un medio de aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso para poder utilizar lo que se conoce como una serie, ¿cierto? Para poder sumar, ¿no? Para saber más o menos cuál es ese comportamiento de esa suma allí. Entonces tendríamos que 1 más 1 sobre n menor o igual que 2 más, voy a sacar entonces un medio de factor de todos estos elementos de aquí, ¿no? Entonces voy a tener allí lo siguiente. Cuando factorizo un medio de aquí, pues me va a quedar un medio más 1 sobre 2 más 1 sobre 2 al cuadrado, más, bueno, puntos suspensivos, más, entonces, aquí me va a quedar 1 sobre 2 a la n menos 2. Entonces, me quedaría allí, y ya podemos utilizar lo que se conoce como una progresión geométrica, es decir, podemos hacer una suma, considerarlo como si fuera, pues, una serie, pues, ¿no? Entonces, una serie, pues, de este estilo se resuelve con esta fórmula, ¿no? Entonces, pues, para tenerla en cuenta, y como estamos sumando hasta n menos 2, entonces va la suma hasta n menos 2 será igual a sub 1. A sub 1 vendría siendo el primer elemento
que para nosotros es 1, ¿cierto? O sea, sub 1 vale 1. 1 menos r, que es la razón vendría siendo 1/2, ¿cierto? Elevado pues a la n menos 2, y acá pues tendríamos 1 menos 1/2, ¿cierto? Eso quiere decir que esto de acá será, perdón, bueno, vamos a escribirlo con otra tinta, bueno, esto como para tenerlo en cuenta, menor o igual, aquí tendríamos 2, este 1/2 está multiplicando a todo esto, ¿cierto? Por eso me va a quedar más 1/2 que multiplica, y esta suma pues se va a reducir a esto, ¿no? Donde a sub 1 pues vale 1, entonces aquí a sub 1 que vale 1, que está multiplicando a 1 menos, la razón ya les había comentado que era 1/2 elevado a la n menos 2, ¿cierto? N menos 2, y todo esto dividido entre 1 menos r, es decir, 1 menos 1/2. Bueno, entonces tendríamos que resolver allí algunos procesos, es decir, vamos a tener que esto es menor o igual, 2, 1/2 por 1, pues eso me va a quedar 1/2, ¿cierto? Que están pues multiplicado allí, tendríamos 1 menos 1/2 elevado pues a la n menos 2, y 1 menos 1/2 pues ya sabemos que eso pues va a ser 1/2 allí, ¿cierto? Entonces, cuando uno, bueno, perdón, aquí me faltó cerrar corchetes. Entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos, vamos a ver que este 2 pasaría a multiplicar acá y se va a simplificar, me va a quedar 2 sobre 2, ¿cierto? Y 2 sobre 2, pues eso es únicamente 1, ¿cierto? Aquí pues me quedaría 1 y 1, por eso pues va a quedar lo mismo, ¿cierto? Entonces me va a quedar, digamos, de esa forma allí. Y pues bueno, entonces me va a quedar únicamente esta expresión allí, ¿no? Sumado, esto con esto acá. Bueno, lo voy a escribir bien, sería 1, bueno, vamos a escribirlo bien, menos, sería aquí 1/2 elevado a la n menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tendríamos allí lo siguiente, ¿no? Entonces tendríamos que esto es menor o igual 1 más 1, perdón, 2 más 1, pues me va a dar 3, menos 1/2 elevado a la n menos 2. Allí. Entonces llegaríamos a este punto, por lo que nosotros podemos decir lo siguiente. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que 2 es menor que esto de acá, 1 más 1 sobre n, bueno, elevado a la n, y esto a su vez pues es menor que 3, es decir, va a estar entre estos dos elementos, ¿no? Entonces es menor que 3, habíamos dicho que pues va a estar, digamos, en la progresión, digamos, cuando usábamos el binomio de Newton, por allí, en alguna parte por aquí encontrábamos un 2, bueno, más 1, ¿cierto? Entonces, por eso podemos decir que está entre 2 y 3, ¿cierto? Entonces, luego, o por último ya, podemos decir que el límite de todo esto, pues será igual al límite, pues digamos, cuando usamos el binomio de Newton, de todo lo que está allí. Es decir, esto de acá será igual, entonces estos términos, todos estos términos, pues nosotros podemos ver que convergen a 1, ¿cierto? Este límite pues va a converger a 1, es decir, me va a quedar 2, aquí 1 sobre 2 factorial, y esto pues ya sabemos que esto converge a 1, y 1 por esto pues me da esto, más, entonces tendríamos acá, esto converge a 1, ¿cierto? Y esto converge a 1, entonces este por 1, entonces me va a quedar lo mismo, ¿cierto? 1 sobre 3 factorial, bueno, más, el siguiente daría lo mismo, sería el mismo comportamiento allí, más, bueno, puntos suspensivos, y por acá pues esto me va a quedar 0, ¿cierto? Entonces esta suma va a converger a E.
que es el número que nosotros íbamos a probar allí. Y así nosotros hemos probado aquí que este límite llega a ser e. Bueno, a continuación vamos a desarrollar algunos ejemplos. Bueno, ahora vamos a desarrollar algunos ejemplos. Bueno, entonces tenemos límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado pues a la 2n. Importante observar que aquí tiene que estar pues elevado a la potencia n, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer algunos procesos adicionales aquí. Por ejemplo, podemos decir que este límite es igual, vamos a expresarlo de esta manera, ¿cierto? Entonces, igual al límite, cuando n pues tiende a infinito, tendríamos aquí de 1 más 1 sobre n, y observemos lo siguiente. Yo lo podría escribir de la siguiente manera. Yo podría pues escribirlo así. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí n, aquí entre corchetes, yo puedo escribir 2. Miren ustedes que nosotros utilizamos propiedades de los exponentes, tendríamos que al resolver ese corchete me quedaría 2 por n, que sería 2n, que sería prácticamente lo mismo que está acá. Entonces, esto de allá sería igual a lo siguiente. Yo podría escribir esto de la siguiente manera. Como límite, cuando n tiende a infinito, digamos aquí, puedo repartirlo de la siguiente manera. De 1 más 1 sobre n, ¿cierto? Elevado a la n, ¿cierto? Y todo esto pues lo puedo estar elevando al cuadrado, ¿cierto? También lo puedo expresar así. Es como multiplicar este límite por él mismo y me va a quedar al cuadrado. Básicamente es la misma, digamos, lo mismo, ¿cierto? Se puede aplicar, digamos, de esa forma. Ahora bien, este límite que está acá adentro, nosotros ya sabemos a qué es igual. Ya sabemos que esto es igual a e, ¿cierto? Por lo tanto, esto será igual, lo que está adentro pues es e, y este límite cuando lo evaluamos es e, y eso se encuentra pues elevado a la potencia 2, es decir que esto será igual a e al cuadrado. Bueno, y así se ha resuelto pues el primer ejemplo. Otro ejemplo allí que vamos a resolver es parecido al anterior, ¿cierto? Aquí pues ya no sería un 2 sino un 5. Podemos hacerlo pues básicamente de la misma forma. Podríamos expresar esto pues tal cual como está así, allí. N pues cuando tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, y todo esto pues elevado a la n, pues por acá estaríamos elevando a la quinta. Normalmente sabemos que eso será igual, este límite pues como ya les comenté, ya sabemos a qué es igual a e, ¿cierto? Y entonces este e pues se encuentra elevado a la potencia 5, es decir, esto será igual a e elevado a la 5. Bueno, en general, si nosotros tenemos este tipo de límite, bueno, límite cuando n pues tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, bueno, digamos aquí un a que multiplica a n, bueno, digamos con a, perdón aquí, bueno, con a pues que pertenece pues a los enteros positivos, ¿cierto? Es un entero positivo a, ¿cierto? Entonces este límite será igual a e elevado al exponente a, que es básicamente lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿no? Ojo, aquí a tiene que pertenecer pues a los enteros positivos. Y en el otro caso, digamos que cuando el acompañante aquí es un número negativo, entonces podemos aplicar la misma regla. Es decir, esto será igual pues al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, bueno, y esto elevado a la n, y esto pues estará elevado a la menos 6,
¿cierto? Es decir, esto es igual, entonces, a e, ¿cierto? Elevado, pues, a la menos 6. Entonces, esto vendría siendo e a la menos 6. Y si aplicamos, pues, propiedades, digamos, de los exponentes, esto vendría siendo 1 sobre 6, ¿cierto? Es decir, que bueno, digamos, si yo tengo ese tipo de límite, bueno, límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n, elevado, pues, digamos, a la b por n, digamos, con b, pues, que pertenece a los enteros, perdón, bueno, vamos a hacerlo bien aquí. Bueno, este límite pues será igual a 1 sobre e a la b, ¿cierto? Aquí, con b, que pertenece pues a los enteros negativos, ¿no? A los enteros negativos, quiere decir esto aquí, que pertenece pues a los enteros negativos, ¿no? En síntesis, pues que es un número negativo, se va a escribir de esta forma, tal cual como está escrito allí. Por ejemplo, si b valdría aquí menos 2, entonces aquí sería e elevado a la 2, ¿no? Bueno, aquí es positivo, ¿no? Aquí tendríamos que considerar que es positivo, entonces aquí vendría siendo valor absoluto de b, porque b pues es un número negativo, entonces valor absoluto se hace positivo, ¿no? Allí tendríamos que considerar ese caso. Ahora vamos a resolver este límite. Entonces, esto será igual, bueno, aquí vamos a jugar también con las propiedades de los exponentes, igual al límite cuando n pues tiende a infinito, digamos aquí, de 1 más 1 sobre n, elevado a la 2n, multiplicado por 1 más 1 sobre n. Bueno, básicamente es esto, ¿cierto? Se sobreentiende aquí que tiene exponente 1 y las bases son iguales. Y el producto de bases iguales se convierte, o digamos, hace que sus exponentes se sumen, que es prácticamente lo que está acá. Bueno, aquí se sobreentiende que es 1. Si yo no lo escribo, pues se sobreentiende que es 1. Entonces lo siguiente será pues repartir el límite allí conforme al producto. Entonces yo voy a tener límite cuando n pues tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la 2n por límite cuando n pues tiende a infinito de 1 más 1 sobre n. Bueno, este límite ya sabemos que pues en general eso pues nos va a dar, ya sabemos, e elevado a la 2, ¿cierto? Ya sabemos, esa es la regla general que les hablé anteriormente, y este límite, cuando lo evaluamos, esta parte pues sabemos que eso es 0, entonces aquí me va a quedar por 1, ¿cierto? Y entonces esto es igual, aquí e al cuadrado por 1 pues me va a quedar igual a e al cuadrado. Bueno, si aquí valdría, no sé, digamos 3, entonces aquí me va a quedar, pues, por ejemplo, 3, ¿cierto? Y pues me va a quedar 3, y bueno, y si evaluamos, pues igual, ¿no? No va a pasar nada, igual me va a quedar 1 al cubo, si digamos allí en ese caso, pues será igual a e al cuadrado. Allí. Vamos entonces a desarrollar otro ejemplo. Bueno, aquí, perdón. 1 menos 1 sobre n es diferente a esto, ¿cierto? Es diferente, no es igual. Vamos a darle, como decir, esa forma. Vamos a jugar aquí algebraicamente. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más, bueno, miren lo que voy a hacer, menos n. ¿Listo? Lo he escrito así. Entonces n toma el valor de negativo, ¿cierto? Ahora ya se parece a esta parte de acá. Bueno, acá tendríamos entonces, bueno, perdón, aquí voy a hacer algo también, menos 2, bueno, perdón, lo voy a escribir así, menos n multiplicado por menos 2. Bueno, miren ustedes aquí que menos por menos pues va a ser más y n por 2 pues va a ser 2n. Bueno, ¿por qué lo he escrito así?
Básicamente porque el exponente tiene, este exponente tiene que ser igual, perdón, esta base tiene que ser igual a este exponente para que se cumpla esta regla, ¿no? N pues es igual a n, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos igual al límite cuando n pues tiende a infinito de 1 más 1 sobre menos n elevado a la menos n, y todo esto también aplicando la misma regla elevado pues a la menos 2, ¿cierto? Entonces aquí observamos lo que les estaba comentando, que tienen, digamos, esta base es igual a este exponente, ¿no? Tiene que cumplirse por regla, ¿cierto? Entonces, aquí que tenemos que esto es igual, ya sabemos que esto entonces ya es igual a esto de acá, ¿cierto? Son iguales estos dos, los que les estoy comentando. Por lo tanto, aquí tendríamos que esto es e, ¿cierto? Y esto se encuentra pues elevado a la menos 2. Por lo tanto, aplicando propiedades, esto vendría siendo e igual al cuadrado, perdón, 1 sobre e elevado al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar el siguiente límite. Importante considerar aquí que esta base pues es n más 1, ¿cierto? Y el exponente solamente es n. Falta entonces como a decir, adicionarle el más 1 acá arriba, ¿cierto? Entonces si aquí dijera más 1, entonces nosotros sabemos que esto es directamente e, ¿cierto? Tiene que cumplirse esa regla. Entonces vamos a buscar una forma pues de que se pueda sumar allí. La única forma sería si nosotros multiplicamos por 1 más 1 sobre n más 1 y dividimos por lo mismo. 1 más 1 sobre n más 1, ¿cierto? Allí, únicamente allí. Entonces esto de acá se va a poder escribir como el límite. Cuando n pues tiende a infinito, arriba tendríamos 1 más 1 sobre n más 1, y aquí tienen iguales bases, ¿cierto? Se suman sus exponentes, es decir, me va a quedar n más 1 dividido sobre 1 más 1 sobre n más 1. Bueno, entonces esto será igual, el límite de arriba, pues eso me va a quedar e, ¿cierto? Únicamente e, la parte de arriba, y abajo tendríamos que esto va a quedar igual. Bueno, cuando calculamos este límite, entonces tendríamos que esta parte de acá, pues eso se va a hacer 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1 más 0, es decir, e sobre 1, pues que es lo mismo que tener e en ese caso. Entonces ahora vamos a desarrollar otro ejemplo, ¿listo? B es un número, pues que número real cualquiera, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, perdón, B es un número real cualquiera, digamos, pero excepto el 0, ¿no? O sea, pertenece a R asterisco, o sea, quiere decir que pertenece a los reales, pero no puede ser un 0, ¿no? Allí. Tiene que ser distinto de 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miremos que esto, digamos, vamos a darle, digamos, a esta parte vamos a darle esta forma. Aquí hay un 1, ¿cierto? Entonces necesitamos aquí un 1. Voy a hacer entonces lo siguiente. Límite, cuando n pues tiende a infinito, de 1 más, bueno, voy a dividir tanto arriba como abajo por b. Entonces voy a tener eso que está allí, ¿no? Entonces tendríamos, bueno, todo eso elevado a la n. 1, b sobre b, pues ya sabemos que esto va a ser 1, ¿cierto? Y entonces ya tenemos que nuestra base ahora va a ser esta, ¿cierto? Entonces ya le tenemos dada esta forma, ¿cierto? Entonces recordemos lo que les vengo comentando, que esta base tiene que estar acá en este exponente para poder decir que eso es igual a e. Entonces tiene que haber alguna forma. Entonces n sobre b, y dividimos acá y multiplicamos por b acá. Bueno, existe esa forma. Miren ustedes que b con b pues se van a simplificar, ¿cierto? Y me quedaría n. Es una forma como de disfrazar la expresión allí. Entonces, cuando yo hago eso, ¿cierto? Entonces eso será igual, digamos, aquí al límite, cuando n pues tiende a infinito,
digamos, de 1 más 1 sobre n sobre b, ¿cierto? Y n sobre b, y todo esto lo puedo elevar por este b que está acá. Digamos, multiplicar allí, o bueno, elevar allí, ¿cierto? Sería lo mismo, ¿cierto? Se pueden aplicar propiedades allí. Entonces, este límite, yo ya sé que ya cumple con las propiedades que está acá, ¿cierto? Por lo tanto, ese límite será igual a e, lo que está acá adentro, ¿cierto? Eso será e, y está elevado, pues, a la base b, ¿cierto? Perdón, está elevado a b. Entonces esto es igual a e a la b, ¿cierto? Eso, pues, digamos, en general, ¿cierto? No sabemos cuánto vale b. Por ejemplo, si yo quisiese calcular este límite, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, límite cuando n, pues, tiende a infinito, digamos, de 1 más 4 sobre n, y acá n, entonces yo ya sé que este límite para nosotros b, entonces, perdón, b vale para nosotros 4. Entonces esto va a ser igual a e elevado a la 4, ¿no? Por esta regla general que acabé de explicar allí. En general, ¿no? Otro particularmente, ¿no? Cuando está pues el n de acá multiplicado por un exponente y aquí también tenemos un b, en general pues tendremos que este límite es igual a e, que va a ser igual, que estará elevado a a por b, ¿cierto? Estará elevado de esa forma, ¿no? Bueno, se puede hacer, digamos, el procedimiento tal cual como lo hice anteriormente, ¿no? Digamos que un ejemplo pues particular de esto sería, digamos, el límite de 1 más 2 sobre n, bueno, elevado a la 3 por n. Entonces, esto será igual simplemente a e 2, ¿cierto? Por este 3 que está acá. Es decir, esto será igual a e elevado a... Para finalizar, entonces vamos a hacer pues este último ejemplo aquí. Entonces tendríamos aquí pues que hacer un proceso algebraico, es decir, tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito, entonces tanto numerador como denominador lo vamos a dividir por 3n, allí en este caso. Entonces tendríamos que 3n menos 4, bueno, sobre 3n sobre 3n más 2 sobre 3n, bueno, entonces todo esto así, ¿cierto? Y todo esto pues está elevado a la 7n. Entonces tendríamos que esto será igual al límite cuando n pues tiende a infinito. Repartimos la base, entonces tendríamos 3n sobre 3n menos 4 sobre 3n. Allí tendríamos nuestra primera parte, ¿cierto? Bueno, todo esto sobre, perdón, acá también 3n sobre 3n más 2 sobre 3n. Y todo esto pues se encuentra elevado a la 7n. Simplificamos esta parte de aquí, pues sabemos que esto pues va a dar 1, ¿cierto? Y esta parte de acá pues también va a dar 1. Es decir, esto será igual entonces al límite cuando n tiende a infinito. Esto es 1, entonces tenemos que eso es 1 menos 4 sobre 3n sobre 1 más 2 sobre 3n, y todo esto pues elevado a la 7n, ¿cierto? Entonces tendríamos allí esa parte, y lo siguiente será repartir el límite. Bueno, vamos a repartirlo entonces el límite, entonces tendríamos allí que esto será igual pues al límite cuando n pues tiende a infinito de 1 menos 4 sobre 3n hasta allí, elevado pues a la 7n, ¿cierto? Y abajo tendríamos límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 sobre 3n elevado pues a la 7n, ¿cierto? Tendríamos esa parte allí, tal cual como está escrita allí. Entonces, utilizando la regla anterior, ¿no? De la que estaba comentando, entonces este límite pues
será igual a e elevado pues a la menos 4 tercios, ¿cierto? Aquí vendría siendo como el b, ¿cierto? Para nosotros recordemos que b era un número real multiplicado por este exponente que está acá. Esa para la primera parte. La segunda parte pues sería igual a e a la 2 tercios por este 7, ¿cierto? Por ese 7. Bueno, entonces esto será igual a e elevado a la menos 4 tercios, bueno, perdón, 7 por 4, perdón, aquí se sobreentiende que tiene base 1, la multiplicación de números reales, perdón, de números racionales es de forma directa. Entonces 7 por 4 pues me va a dar menos 28 sobre 3, ¿cierto? Menos, esto está acá, digamos, pasa arriba por propiedades de exponentes a restar. Entonces me va a quedar 7 por 4, pues aquí me da 14 sobre 3 por 1, pues que me va a quedar 3. Entonces esto es igual a e, signos iguales se restan, perdón, se suman y conservan el signo. Es decir, esto será igual, como tienen bases iguales se pueden sumar de forma directa. Entonces tendríamos allí 28 más 14, entonces eso sería pues, tendríamos que eso es igual a, bueno, 28 más 14, 42, ¿no? Entonces eso me da 42 tercios. Entonces aquí nosotros podemos simplificar esto aquí, entonces esto es igual a, bueno, aquí podemos sacar la tercera arriba, es decir, eso es igual a menos, la tercera de 4 pues será 1, para 4 lleva 1, entonces aquí vendría siendo, bueno, la 14, ¿cierto? Entonces vendría siendo e a la menos 14, bueno, y así quedaría pues este ejercicio. Bueno, entonces eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.